El siguiente material contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. En la mitología maya, Xibalbá es el mundo subterráneo, regido por las divinidades de la enfermedad y la muerte. En la actualidad les relataré el Xibalbá en la vida de las personas. China Arnold, nacida el 29 de marzo de 1980, es una mujer estadounidense que fue condenada por asesinar a su hija Paris, de 28 días de nacida, calentándola en un horno microondas. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era el 30 de agosto del 2005, cuando China Arnold, una joven afroamericana con problemas de alcoholismo, y sus hijos vivían con su novio de nombre Terrell Talley en un complejo de viviendas en Ohio. Ese día hubo una discusión sobre la paternidad de Paris, la hija recién nacida de ambos. Se pelearon y su ira se convirtió en violencia, después de lo cual puso a Paris, de 28 días, en el microondas durante 2 minutos. Luego sacó a la bebé y la puso sobre la mesa. La beba había muerto en cuestión de segundos debido al calor. Los expertos médicos dijeron que la bebé murió después de que su temperatura alcanzara 50 grados centígrados. No sufrió quemaduras externas, pero sí lesiones internas por altas temperaturas. Al día siguiente, al encontrar a Paris fría y rígida con marcas de quemaduras en el cuerpo, sus padres la llevaron al hospital donde la declararon muerta. Arnold dijo a los investigadores que había estado intoxicada. El abogado que representó a Arnold en su primer juicio dijo que estaba ebria hasta el punto de desmayarse cuando su hija murió. Arnold había sido condenada por secuestro en 2000, falsificación en 2002. Arnold fue arrestada y posteriormente liberada por falta de pruebas. Fue arrestada nuevamente en noviembre de 2006. Mientras estaba en la cárcel en espera de juicio, Arnold se involucró sexualmente con su compañera de celda, Linda Williams, quien más tarde testificó que Arnold le confesó su culpabilidad. Poco después de que comenzara el primer juicio de Arnold en febrero de 2008, Talley dijo que su hijo le había dicho que sacó el cuerpo sin vida de Paris del microondas, después de que el hijo de un vecino la metiera dentro, y el juez declaró el juicio nulo. Durante el segundo juicio, la madre del niño que supuestamente colocó a la bebé en el microondas testificó que su pareja no estaba en el complejo de viviendas cuando Paris murió, y Arnold fue declarada culpable de asesinato con agravantes y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 8 de septiembre de 2008 fue encarcelada en la institución correccional de Dayton. El 5 de noviembre de 2010, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Ohio revocó la condena de Arnold, citando mala conducta del fiscal, y declaró que el tribunal se equivocó al no permitir que testigos materiales testificaran en su defensa. El 13 de mayo de 2011, un jurado declaró a Arnold culpable de asesinato con agravantes. Su abogado había argumentado que las pruebas apuntaban tanto al esposo como a ella, pero no logró convencer al jurado. El 20 de mayo, Arnold fue nuevamente sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, y tanto el jurado como el juez rechazaron la opción de la pena de muerte. El 13 de mayo de 2011, un jurado declaró a Arnold culpable de asesinato con agravantes. Su abogado había argumentado que las pruebas apuntaban tanto al esposo como a ella, pero no logró convencer al jurado. El 20 de mayo, Arnold fue nuevamente sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, y tanto el jurado como el juez rechazaron la opción de la pena de muerte. Su abogado dijo que apelarían la decisión. En septiembre de 2013, el abogado de Arnold solicitó un nuevo juicio en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito, alegando que se cometieron múltiples errores en su caso. En diciembre de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito confirmó la condena. Se presentó una apelación con respecto a su cadena perpetua, citando cuestiones constitucionales sobre la doble incriminación, pidiendo a la Corte Suprema de Ohio que revocara la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito y enviara el caso de regreso al Tribunal de Primera Instancia para una nueva sentencia. Pero en mayo de 2014, el tribunal decidió no acoger el recurso de apelación. Gunbritt Ashfield, que entonces tenía 25 años, lideró el asalto. Su novio, Austin Alan Hughes, que entonces tenía 20 años, fue un participante entusiasta. Según las pruebas presentadas ante el tribunal en diciembre de 1993, Ashfield se enfureció al enterarse de que John, quien cursaba primer año de primaria en la escuela East Nowra, en la costa sur de Nueva Gales del Sur, tocó a su hermana de 3 años de forma inapropiada.
Su novio estuvo de acuerdo en que no podía permitir que el niño se saliera con la suya. No lo hizo. Menos de 24 horas después falleció en el hospital Shoalhaven. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de más de 100 moretones por la brutal paliza que le propinaron sus padres. Una paliza que terminó con Hughes poniendo la guía telefónica de Nowra contra la cabeza de John y golpeándolo con un martillo. Cada uno de ellos fue condenado a 21 años de cárcel, pena reducida a 19 años en apelación, con un mínimo de 14 años. El próximo jueves, 14 años después de que golpeó a John hasta la muerte, su madre, quien cambió su nombre en prisión y ahora se hace llamar Angelique Karlström, solicitará la libertad condicional. Hughes también la ha solicitado. En 2004, el Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó leyes que convertían en delito que los medios de comunicación publicaran el nombre de un niño muerto que hubiera sido víctima de un delito, sin importar las circunstancias. Esta ley impidió que The Weekend Australian publicara esta historia, aparentemente para proteger a la víctima John. La empresa matriz del periódico News Limited, respaldada por grupos como el Grupo de Apoyo a las Víctimas de Homicidios de Nueva Gales del Sur y la Liga de Asistencia a las Víctimas del Crimen, ha presionado contra esta ley desde que se promulgó, creyendo que solo protege a los asesinos de ser identificados. El jueves por la noche, el Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó un proyecto de ley que modifica la ley, permitiendo la publicación en ciertas circunstancias, como con el consentimiento del familiar más cercano. Los cambios entrarán en vigor el próximo miércoles. La hermana de John, Melissa, de 17 años, no quiere que liberen a su madre. No he visto a mi madre desde que tenía 11 años, dijo. La última vez que la vi, en prisión, le tiré del pelo y la abofeteé. Tengo recuerdos de lo que pasó. Intentó culparme. Intentó que la ayudáramos a atacar a John. Intentó decir que John me había tocado. Nunca me había tocado. Melissa dice que recuerda con total claridad el día en que John fue golpeado. Cuando regresó de la escuela ese día, el 5 de agosto, Hughes lo confrontó en la cocina. Declaró a la policía que le dio una patada en el trasero con el lateral del pie, como si pateara un balón de fútbol. Le dio una bofetada en la cabeza y lo envió a su habitación. Pero eso no fue todo. Ashfield y Hughes decidieron que John necesitaba una lección. Entraron en su habitación y comenzaron a golpearlo. Pronto se desató un frenesí. Lo golpearon con los puños y con la varilla de aluminio blanco que sostenía una cortina. John sollozaba. Lo siento mucho, no me hagas esto, me duele, lo siento. Hughes se burló de él y le dijo, gritas como una niña pequeña. Cuando John continuó sollozando, Hughes sacó un vestido de niña del armario y se lo puso al niño que lloraba, sobre la cabeza, forzando sus brazos a pasar por las mangas. Él empezó a llorar y a quejarse. Diría Hughes más tarde, en una declaración a la policía. Él lloraba. Quítamelo, quítamelo, no soy una niña. La muerte llegó lentamente, Ashfield. Le diría más tarde a la policía que Hughes había puesto la guía telefónica contra la cabeza de John y lo había golpeado, repetidamente con un martillo, hasta que John quedó flácido y aturdido, incapaz de sentarse en la cama. Cuando se hizo evidente que John había perdido el conocimiento, su madre lo sumergió bajo una ducha fría y luego bajo una ducha caliente. Pasaron varias horas antes de que Ashfield llevara a su hijo al hospital Shoalhaven. Mientras tanto, les dijo a sus otros hijos que informaran a la policía que John había sido golpeado por una pandilla de adolescentes mientras caminaba por un parque. Su hijo mayor, que entonces tenía 8 años, apareció en la televisión nacional para respaldar la historia. Con voz temblorosa, dijo, íbamos a comprar leche y pan cuando 4 chicos nos dijeron, vengan aquí, les vamos a dar una paliza. La historia nunca se iba a sostener. John estaba resfriado y sangraba por la nariz cuando fue trasladado en avión al Hospital Westmead, en Sydney. El doctor Barry Wilkins le diría más tarde al tribunal que tenía más de 100 moretones de diferentes colores, lo que sugería golpes repetidos y no accidentales. Sus pequeñas manos estaban hinchadas y amoratadas, lo que sugería que había intentado repeler un asalto. Había sufrido una lesión cerebral muy grave. John murió al día siguiente, viernes 6 de agosto de 1993. Su madre y su novio fueron acusados de asesinato poco después. El día del funeral de John, su padre biológico, Brian Ashfield, se lamentó sobre el ataúd blanco. Brian ya falleció, pero declaró a la prensa en el momento del asesinato de su hijo que había advertido al Departamento de Servicios Comunitarios de Nueva Gales del Sur que su esposa era violenta y que pretendía lastimar a los niños. De hecho, el Departamento de Servicios Comunitarios recibió unas 35 notificaciones de que algo no iba bien en casa de Ashfield.
Ashfield pidió a los servicios infantiles que les quitara a los niños, diciendo que se sentía violenta hacia ellos. La vida de Melissa desde que asesinaron a su hermano ha sido caótica. Fue acogida por el Departamento de Servicios de Menores, después de que su madre fuera en prisión, pero se fugó a los 11 años. Estuvo en diferentes hogares de acogida y estuvo brevemente internada en un convento en Grafton, hasta que se embarazó a los 16 y perdió al bebé. Admite haber bebido alcohol y hecho locuras para lidiar con la ira y el dolor, pero está intentando encontrar el equilibrio. Ahora vive con su novio Jason, de 33 años, y recibe terapia. El tío de John, Andrew Ashfield, dijo que la ley que prohíbe la publicación de la historia de John había protegido a las personas que lo mataron y a los trabajadores sociales que permitieron que eso sucediera. El Departamento de Servicios Civiles sabía que era violenta y que tenía problemas, dijo. Pero no se llevaron a los niños hasta después de que ella matara a uno de ellos. Wendy Campbell, quien era la prometida de Brian en el momento de la muerte de John, quiere que el caso reciba atención de los medios porque le prometió a Brian que, si alguna vez solicitan la libertad condicional, estaré allí y lo detendré. Zackiella Avery y Monifa Sanford pertenecían a un grupo de Germantown, llamado los Asesinos Demonio. Al parecer, las mujeres creían estar librando una guerra espiritual cuando apuñalaron a 4 de los hijos de Avery, matando a los 2 más pequeños. Los demonios y diablos están muy vivos en el mundo de una madre de Maryland. Zackiella Avery, de 28 años, dijo ante un tribunal del condado de Montgomery que ella es la comandante de un culto de asesinos demonios, cuyo llamado a cazar demonios la llevó a apuñalar y matar a sus 2 hijos más pequeños. Avery y su cómplice de 21 años, Monifa Sanford, han sido acusadas de asesinato en primer grado por la muerte de Norrell, de 1 año, y Sienna, de 2. Las mujeres también intentaron matar a los 2 hijos mayores de Avery, Tania, de 5 años, y Martello, de 8. La pareja de Germantown declaró a los detectives que vieron cómo los ojos de los niños se oscurecían y una nube negra flotando sobre ellos. Luego vieron demonios saltando sobre Norrell. Intentó romperle el cuello, declaró el fiscal estatal de Montgomery, John McCarthy, en el tribunal, según el Washington Post. Luego empezó a estrangularlo. Sanford y Avery apuñalaron al pequeño Norrell y luego vieron cómo el espíritu demoníaco flotaba hacia los demás niños. En un momento dado, el espíritu aparentemente saltó dentro de Sanford, quien fue atacado. Después de los horripilantes asesinatos, los demonios asesinos lavaron los cuerpos de los niños muertos y los envolvieron en mantas para que parecieran limpios ante Dios, dijo McCarthy. Tania y Martello están hospitalizados en estado crítico, pero se espera que sobrevivan, según The Sentinel. Las familias de ambas mujeres quedaron conmocionadas al enterarse de la noticia. Nunca las habían oído hablar de exorcismos ni de demonios. Avery conoció a Sanford en una iglesia de Germantown llamada Ministerios Exousia. Formaron el grupo Asesinos Demonio con otras 2 mujeres. Los detectives intentan localizar a los demás miembros del grupo, pero no creen que representen una amenaza. El pastor de Ministerios Exousia declaró a la policía que las mujeres no le habían hablado sobre intentar realizar un exorcismo. El juez de distrito, Gary G. Everingham, ordenó una evaluación psiquiátrica para Avery. McCarthy afirmó que Avery había estado internada en un centro de salud mental anteriormente. Parece que Sanford también ha tenido problemas de salud mental. Según informes, intentó suicidarse 2 veces. La evaluación de salud mental de Sanford se ha pospuesto hasta que un abogado defensor presente su caso. Monifa siempre ha sido una persona muy mansa, muy dulce y muy obediente, declaró la abogada Dana Jones Oliver a The Washington Post. Jones Oliver está considerando representar a Sanford. Siempre se la ha conocido como una cuidadora muy cariñosa y protectora. Así que esto es impactante. Conmueve la conciencia. Los registros judiciales arrojan nueva luz sobre el caso de una madre de Hamilton que enfrenta la pena de muerte por presuntamente matar a su hijo de 35 días para evitar ser procesada por tener relaciones sexuales con el padre menor de edad del niño. Asunción Ávila Villa, de 26 años, enfrenta una posible ejecución si es declarada culpable, pero sus abogados están desafiando la constitucionalidad de las leyes de pena de muerte de Ohio y también están pidiendo a un juez que mantenga a los periodistas fuera de las audiencias previas al juicio en el caso, según muestran los registros. Ávila Villa primero le dijo a la policía que su novio había secuestrado a la niña y presentó una denuncia como persona desaparecida en agosto pasado. Pero después de que los investigadores le informaron que habían
encontrado a su bebé en la basura que estaban clasificando. Detrás de la estación de policía, Ávila Villa primero se sentó en silencio, luego lloró y le dijo a la policía que había sacudido la cabeza del bebé mientras estaba sentado en su silla mecedora para tratar de evitar que llorara, según un resumen policial de sus declaraciones a ellos. Probablemente sacudió la cabeza con más fuerza de la que pretendía, indica el resumen presentado el 17 de diciembre ante el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Butler. Sin embargo, la policía afirmó que Ávila Villa negó haber causado los moretones o fracturas que los investigadores encontraron en el cuerpo del niño. El niño Israel Santos estaba desnutrido. Pesaba 4 kilos al morir, solo 28 gramos más que al nacer, según el informe del forense Dr. Richard Burkhardt presentado ante el tribunal. El niño falleció por una fractura de cráneo extensa con lesión cerebral subyacente. Según el informe, Israel llevaba solo un pañal y dentro de la bolsa de plástico con su cuerpo había varias flores rosas, dice el informe. La fiscalía alega que el bebé fue enterrado junto con objetos consistentes en un entierro al estilo pandillero, con el fin de evitar que la policía encontrara el cadáver. Los documentos no especifican qué objetos eran, salvo las flores rosas. Las autoridades acusan a Ávila Villa de matar al bebé 3 días antes de que ella tuviera una cita programada con los Servicios de Empleo y Familia del condado de Butler, donde se le habría requerido identificar al padre del bebé, proporcionando su nombre y sometiéndose a pruebas genéticas, o correr el riesgo de perder los pagos de beneficios, dicen los registros judiciales. Ávila Villa está acusada de asesinato agravado, abuso grave de un cadáver, manipulación de pruebas y conducta sexual ilegal con un menor, el chico de 15 años que engendró al niño después de supuestas relaciones sexuales. El juez ha fijado audiencias para el 8 de enero y el 12 de febrero sobre numerosos asuntos, incluidas las afirmaciones de la defensa de que la ley de pena de muerte de Ohio es inconstitucional y viola el derecho internacional. Los abogados defensores presentaron un alegato de 39 páginas sobre este asunto, alegando que las ejecuciones estatales se aplican de forma injusta en cuanto a la raza y que el sistema de Ohio para la pena de muerte no garantiza que no se aplique de forma arbitraria y discriminatoria. Los abogados defensores solicitan que el juez desestime las partes del caso que elevan los presuntos delitos a la categoría de pena de muerte. Los fiscales presentaron una respuesta de 18 páginas, concluyendo: la pena de muerte en Ohio es constitucional, a pesar de cualquier supuesto conflicto con el derecho internacional y tratados específicos. Shajia Ayobi se disculpó el viernes con sus 4 hijos, adolescentes, por el asesinato de su padre, pero sugirió que hizo lo que hizo en nombre de ellos, como una especie de ataque preventivo. Durante todos estos años, nunca imaginé que veríamos un día como este, dijo Ayobi, justo antes de recibir su sentencia de 26 años, a cadena perpetua por la muerte a tiros de su esposo, Ghulam Ayobi, el 18 de diciembre de 2011. Siempre pensé que sería lo contrario, dijo. Pensé que al llegar a casa mis hijos estarían en un charco de sangre. Esa era mi pesadilla las 24 horas del día. En el juicio de Ayobi se presentaron pruebas de que su esposo había abusado de sus hijos. Sin embargo, ella basó su defensa en sus propias alegaciones de que fue ella quien sufrió un torrente de abuso físico y psicológico a manos de su esposo, prácticamente desde su matrimonio concertado en 1993. Dijo que fue ella quien sufrió de trastorno de estrés postraumático, primero por un padre dominante en su Afganistán natal, y luego por lo que presenció durante la invasión soviética de su país a principios de los años 80. Un primer matrimonio concertado le trajo su cuota de violencia doméstica, incluso antes de lo que, según ella, sufrió en su relación con Ghulam Ayobi, otro emigrante de guerra de Afganistán. Dijo que él se enfurecía, la arrastraba del pelo y le echaba agua del inodoro en la cabeza. Al principio mintió a la policía, diciéndoles que unos ladrones de autos dispararon y mataron a Ghulam, de 53 años, mientras conducían por la Interestatal 80 cerca de Northgate Boulevard, de camino a su casa en Foothill Farms después de una cena en North Natomas. Cuando la policía encontró algunos problemas en su relato, ella inventó otra historia, que la CIA había organizado un ataque contra su marido, que trabajaba como consultor de sensibilidad cultural para el ejército estadounidense. Resultó, según el veredicto del jurado, que ella misma planeó el asesinato. Desde entonces, la fiscalía ha acusado a un empleado de gasolinera que conocía de su clase de justicia penal en Kaplan
College de participar en el asesinato. Afirman que lo contrató para que se escondiera en la camioneta familiar y disparara y matara a Ghulam mientras conducía a casa desde Natomas. El presunto cómplice, Jake Clark, de 20 años, ha sido arrestado y acusado de asesinato. Su próxima comparecencia ante el Tribunal Superior de Sacramento. En sus declaraciones durante la audiencia de sentencia, Shaya Ayobi, quien regresó a Afganistán en 2007-2008 para trabajar brevemente como lingüista, afirmó que amaba profundamente a su esposo. Aseguró que lo demostró al nunca haberlo denunciado a la policía por maltratarla. Principalmente habló de sus hijos. La pareja tenía 3 niñas y un niño, de entre 13 y 18 años, según su informe de libertad condicional. Dijo, siempre han sido mi prioridad pase lo que pase. Los 4 hijos escribieron cartas al tribunal en apoyo a su madre. Uno de ellos pidió, solo espero que envíen a mi madre a una buena prisión, donde la traten con cariño. La hija menor dijo, estaba deprimida cuando murió mi padre. Otra hija escribió, todavía creo que mis padres eran buenas personas y que habían pasado por muchas cosas. Ferishta Kulali, sobrina de Ghulam Ayobi, leyó una declaración en la que afirmaba que su tío amaba la vida y compartía su pasión por la vida con los demás. Kulali dijo, si Shaya realmente creía que su vida con su esposo era tan mala, podría haber encontrado otra manera de salir de este matrimonio. El divorcio era una opción. El fiscal adjunto Kevin Green argumentó en el juicio que Shaya mató a Ghulam, principalmente para romper el matrimonio sin tener que sufrir el estigma cultural de un segundo divorcio. Green también afirmó que tenía un motivo económico. Iba a cobrar $285,000 de una póliza de seguro. Tanto Ghulam como Shaya eran personas complejas, dijo el juez desde el estrado. Eran personas cultas, inteligentes, trabajadoras y con defectos, profundamente defectuosos. Ambos tenían sus demonios y ambos habían vivido atrocidades. Gweon dijo que Ghulam Ayob hizo muchas cosas buenas y, aunque no era un hombre perfecto, no merecía ser asesinado. Bueno amigos, espero y les guste mi contenido. Recuerden suscribirse, darle like a los videos y tocar la campanita para que les avise cuando suba más contenido. Que tengan un bonito día, les desea Xibalbá.